chiquillos, que el Señor les bendiga. Bacán que podamos estar trabajando en Primera de Pedro, que lo estén disfrutando. Y vamos a seguir con la temática. Yo ahora quiero que quiero hablarles sobre el reino. Está como de moda el reino, ¿cierto? Se habla harto y queremos procurar, porque hay distintas doctrinas e interpretaciones acerca de la manifestación del reino de Cristo, y hay unas que están lejos de ser bíblicas. Y queremos procurar que podamos verlos desde la Escritura, como el reino de Cristo, como el reino de Dios. Y por eso este tema, se llama Rey, Reino y Deseos. Y por eso es la pregunta con la cual parto es, ¿qué deseas? Y ahí ustedes tienen que examinar piolamente su corazón y preguntarse, y ustedes saben qué es lo que desean, por lo que están viviendo y lo que están buscando en sus vidas. ¿Ya? Y quiero que vamos a 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, que es lo que hemos estado estudiando. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Camotera a los que llegan atrasados. Oh, no. Ya, 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Ya? ¿Qué pueden ver en este versículo? ¿Qué ven? Alguien que me diga, mira, esto me impacta, esto me llama la atención. ¿Qué ven? ¿A quién le impacta algo de ese versículo? Nos sacó de tinieblas, Jonathan. Recibimos misericordia. ¿Qué más? Luis. Que pertenecemos a Dios, ya. Buena, ¿qué más? ¿Qué más otra cosa? Antes no éramos pueblo. ¿Qué más? ¿Irra? Ni siquiera éramos pueblo. Porque es diferente a que no éramos pueblo, a que ni siquiera éramos pueblo. Es más. Gracias, Irra. El Antonio más o menos nomás. ¿Qué más? ¿Quién vio otra cosa? Nadie más ve nada. Ya, sigamos. Quiero compartir otro versículo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? ¿Y quién es Él? Cristo, ¿cierto? Está hablando de Cristo en este pasaje. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ya? Entonces, ¿por quién son creados? ¿Para quién son creados? ¿De quién son creados? De Jesucristo, ¿cierto? Entonces, la centralidad bíblica, ¿en quién está? En estos pasajes que hemos visto, ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿En quién son todas las cosas? ¿Y cuáles son todas las cosas? Todas, ¿cierto? ¿Qué mayor definición tiene toda? Ya. Pero aún así, teniendo estos versículos, muchas veces nosotros no consideramos que Dios sea soberano de todo. Aún teniendo estos versículos, que están claros, ¿cierto? No hay más vuelta que darle, no. De hecho, no hay que hacer ningún análisis de este versículo para entender, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. ¿Qué les puedo explicar de ahí? No hay nada que explicar. Todo es todo. Ya. Pregunta: ¿el reino de los cielos es actual o futuro? ¿Terrenal o celestial? ¿Parcial o completo? Se ríe. No sé. Paso. ¿Cierto? ¿Cómo es el reino? ¿Es actual? ¿Es futuro? ¿Es pasado? ¿Cómo es el reino?
Veamos lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pasado, presente, futuro. ¿Qué dice ahí? Entrará en el reino de los cielos. Después dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El reino de los cielos, ¿es pasado o futuro? ¿O presente? Según este versículo, pues estamos leyendo. Futuro. Ya, a ver, sigamos viendo. He aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya, ¿cómo es la cuestión? ¿El reino de los cielos es pasado o es futuro? ¿Cómo? Después dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces es complejo cómo vamos a analizar el reino. ¿Se dan cuenta? Entonces no es una materia fácil de entender el reino de Dios. Porque la misma palabra del Señor nos dice que el reino de Dios es futuro, pero también nos dice que es presente. La misma palabra de Dios. Entonces, no es llegar y hacer una interpretación livianita o, ya no, si yo creo en el reino, listo y punto. El reino de los cielos es una doctrina que tal vez se ha interpretado y se han hecho doctrinas que tal vez no son bíblicas. Y por eso debemos nosotros acercarnos a la palabra del Señor para descubrir el reino de Dios. Reino significa dominio sobre el cual el soberano ejerce autoridad. La gente que pertenece a ese dominio, la autoridad de gobernar, la soberanía del rey. Ya. Ahora me voy a tener un poco más a aplicar el reino. ¿Quién ha jugado Age of Empires? Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Los que han jugado van a poder entrar en el reino, los demás, váyanse. No. El reino de los cielos es semejante a Age of Empires. Hay una parábola nueva. ¿A qué es semejante el reino, maestro? A Age of Empires. No, miren, un poco, y de verdad que nos va a ayudar a poder entender el reino. Es como camotera los que llegan atrasados. El Nico tenía que ser, pues de Copiapó. Es de Copiapó. El Nico tenía que ser. No, Nico, compadre, tranquilos, vayan nomás. Ojalá Dios tenga misericordia de ustedes. Entonces, el reino de Dios es tanto presente como pasado y como futuro. Porque el reino de Dios depende del rey y nuestro rey es Cristo y nuestro rey es Dios y este rey es eterno. Por ende, tal como es nuestro rey, es su reino, eterno. Pero, tal como la revelación de su palabra y de la verdad bíblica ha sido gradual en el tiempo, ¿han cachado esas luces que tienen dimmer, que es con potenciómetro, que tú puedes darle mayor intensidad o menor intensidad? Si en este salón tuviéramos completamente oscuro, ninguno de ustedes podría identificar lo que hay encima de este atril, ¿cierto? Pero si yo tengo la luz con un dimmer y le voy dando de a poco, ustedes a lo mejor de allá atrás van a decir, oh, miren, ahí hay algo. Tal vez no van a saber que es un atril, que hay un computador y todo. Si le vamos dando un poquito más cada vez al dimmer, ustedes van a ir pudiendo identificar mayores cosas. Cuando ya le damos totalmente la luz, ustedes van a decir, viste, había una vila, un computador, unos cables, el atril y todo. Y el atril tiene unos hoyitos y no sé, van a poder ver los detalles. De la misma manera es como el reino en la historia se ha manifestado. Ha sido gradual, tal como lo ha hecho en el Evangelio. Por ende, el Evangelio, la manifestación del Evangelio y el reino están tomadas de la mano porque el Evangelio, el reino de Dios, es una sola cosa. De hecho, no sé si alguien puede buscar Génesis 3:15. ¿Lo tenéis, Pri? Dale. No, espera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya, ¿qué es el calcañar? Es como el talón, ¿ya? El tobillo, sí, eso es el calcañar. ¿De qué se trata ese versículo?
¿Qué creen de qué se trata? Dice, le está hablando a la serpiente, ¿cierto? Y le dice, y vendrá la simiente de la mujer y ésta te herirá en la cabeza. Y tú, serpiente, tu simiente va a herir en el tobillo o en el talón a la simiente de la mujer. ¿De qué se trata? Una cuestión rara. Esto está hablando de Cristo. Le está diciendo a la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Toda la obra de Satanás, todo lo que Satanás ha querido hacer en la historia. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Que era Eva. Es de donde vendría Cristo a morir por nosotros. Toda la simiente de esta mujer era todo el reino de Dios, el evangelio, todo cómo se concreta el evangelio de Cristo hasta que llegue Cristo. Los hombres que murieron, los que no murieron, los que se salvaron, la mujer que vino para acá. Ustedes sabían que Rahab la ramera, que era de Jericó, que no era israelita, la salvaron, la trajeron para acá y ella es de la familia de Cristo. Estamos hablando miles de años antes, no sé, 1500 años antes tal vez. Y esa, la prostituta, que no era judía, que era de otra nación, es de la familia de Cristo. Y tú, cuando vemos nosotros la palabra del Señor como una totalidad que apunta a un solo tema, nos es mucho más fácil comprender el reino de Dios. Algo que ayer teníamos retiro el equipo de trabajo de Mou, y verdad que muchas veces una forma práctica de poder comprender cómo funciona el reino, las profecías y lo que anuncia el Antiguo Testamento es entenderlo como una cordillera. ¿Cierto? Si ustedes se paran aquí en la cordillera de los Andes, cuando los que han ido a Argentina tal vez y han pasado aquí por Portillo, antes de llegar a Portillo ustedes lo único que ven es una gran montaña y nieve. Y cuesta pensar, o tal vez porque ya uno lo sabe, pero que detrás de esa montaña está lleno de muchas montañas más. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos con esa gran montaña que tenemos enfrente y decimos, este es el todo. De la misma manera es como nosotros debemos ver la Escritura, no entenderla como esta primera gran montaña que leemos, como el todo, sino que una cordillera donde está lleno de montañas hacia atrás y cada una apunta a un solo tema en particular en la Escritura, que es el reino de Jesucristo y Cristo mismo. ¿Ya? Entonces, este protoevangelio que se llama, que está ahí en Génesis 3:15, es uno de los es Dios mismo predicándole el evangelio a Adán y a Eva. Dios vino y le anuncia el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Tu simiente, mujer, va a herir en la cabeza la simiente de la serpiente, que era Satanás. Y la simiente de la serpiente herirá en el tobillo a Cristo. Esto es como, piénselo de esta manera, cuando la serpiente viene por detrás y a Cristo le muerde el talón y la reacción natural era ¡ah! Y Cristo pisó la cabeza de la serpiente y deja a la serpiente de ser. ¿Y cuándo pasó eso? En la cruz del Calvario. Según en Génesis 3:15, a Adán y Eva, Dios ya le estaba hablando del reino, le estaba hablando de Cristo, le estaba hablando de la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué les pongo la imagen de Age of Empires? Porque el reino de Dios ha venido manifestándose en la autoridad de Cristo. Cristo le dice a sus discípulos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Con quién se ha acercado el reino de Dios? Con la venida de Cristo. ¿Ya? Cuando un ejército, ¿cierto?, va a conquistar una aldea o otro pueblo, mandan como un emisario, ¿cierto? Alguien que va en caballo, ¿cierto? Llega a la aldea, 300, ¿cierto? Como 300 ya. Y llega a la aldea, pero llega solo y le dice, vengo en nombre del rey, se rinden y nos dan tributo, nos entregan todos los productos de ustedes y se sujetan a nosotros, o venimos con el ejército y los arrasamos a todos ustedes. Tienen dos alternativas. Bueno, ahí la aldea verá qué es lo que hace. Hay aldeas que dijeron, damos la pelea. Terminaban destruidos, muertos, violadas a sus mujeres y al fin y al cabo conquistados igual. U otros, ya, nos sujetamos, nos sometemos al reino y somos parte del reino. De esta manera es como el reino de Dios ha venido también a nosotros. Ha mandado un mensajero que es su propia iglesia. Y nosotros, no me sujeto, doy la pelea, pero al fin de los tiempos voy a tener que terminar rendido al rey igual. O, como lo hemos hecho nosotros, ya mejor nos rendimos al tiro a este reino, nos sujetamos a la autoridad de Cristo y empezamos a vivir bajo el reino de Cristo. ¿Cómo es este reino? Por favor, que busquen ahí Mateo 1.
¿Por qué revisamos Mateo? Porque Mateo es un libro que nos muestra harto el evangelio, el reino de Cristo. Mateo es un judío que escribe para otros judíos. Y está mi profe de homilética aquí, voy a tratar de ser correcto. Así que voy bien ya, gracias profe, salvado. Menos mal que se fue porque estaba súper nervioso. Ya, ahora sí. Qué incómodo cuando está el profe aquí ya. Pero no vamos a decir nada, ojalá que no vuelva. Ya. Y Mateo 1, Mateo es un libro que es de un judío para judío y quiere mostrarnos el reino. ¿Y por qué tomo el capítulo 1? Porque uno dice, ¿qué nos va a hablar el reino? Es un poco para nosotros podamos entender, y Mateo que es lo que quiere lograr, es que los judíos puedan entender de qué se trata el reino de Cristo. ¿Qué esperaban los judíos del reino? ¿Qué esperaban que Cristo hiciera? Que matara a los romanos, ¿no? ¿Cuál era el problema de los judíos en esa época? Los romanos. ¿Cuál es el problema de ustedes en esa época, en esta época? Piensen, ¿cuál es el problema de nosotros en esta época? ¿Qué es lo que dice esta sociedad? ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Qué tendría que tener nuestras vidas para que nuestras vidas fueran bacanes en esta sociedad? Éxito, plata, poder. Miren, piensen en todas las cosas que nombraron. ¿Han escuchado teologías que le ofrecen esto a las personas para que sean bacanes? ¿Se dan cuenta entonces qué esperan ellos? Lo mismo que los judíos esperaban de Cristo. ¿Qué esperaban de Cristo? Que solucionara sus problemas personales. Cuando Cristo vino a solucionar el real problema, que era nuestra pecaminosidad. ¿Qué esperaban los judíos? Que murieran los romanos y que ellos gobernaran. ¿Cierto? Y Cristo les da la genealogía. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aquí tienen hartos nombres para su hijo cuando tengan hijos. Están súper lindos. Aram engendró a Aminadab. Aminadab, ven para acá. Aminadab a Nasón. Y Nasón a Salmón. A ese lo jodieron. Salmón, no te voy a llamar Salmón. Salmón engendró a Rahab. De Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a mí. Yo engendré a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ya? ¿Y a qué nos hablan todos estos nombres? ¿Cierto? Así como, oh, aleluya, qué profunda tu palabra, Señor. ¿Cierto? Como que es difícil hablar de esto. ¿Qué vamos a hablar de esto? Pero aquí hay hartas cosas. Como yo les decía, este libro está hecho de un judío para judíos para poder explicar el reino de Dios. Esa es la intencionalidad de este libro. Entonces, esta genealogía nos dice muchas cosas. Porque esta genealogía está compuesta por judíos y por gentiles.
¿Alguno puede identificar algún gentil en esta historia? No, ese era el más bacán. ¿Quién puede identificar algún gentil aquí en esta historia? Gentil se refiere a que no es judío. Ruth, ¿quién más? Rahab. ¿Se dan cuenta? Esos son los que a lo mejor son los más conocidos. Yo no cacho a otro ahí. Tamar también no era judía. ¿Se dan cuenta entonces? Lo que está diciendo aquí Mateo, que si la genealogía de Cristo, de donde viene el Rey, donde viene el Salvador, no tiene nada que ver con solo judíos, entonces esto no es solo para los judíos. Es para judíos y gentiles. Dentro de esto están gente muy pobre como Abraham, ¿cierto? Y muy ricos como David y Salomón. Entonces esto es para pobre y para rico. Hay locos muy buenos en esta historia y otros muy malos. Hay mujeres y hombres. Por ende, este reino, tal como lo dice Pablo, no hace diferencia. Ya no hay judío ni griego, ¿cierto? Ni esclavo ni libre, ni mujer ni hombre. Somos todos uno en Cristo. Y estos son los valores que el reino quería imponer. Entonces, ¿qué esperaban los judíos? Esperaban esto. Por una nueva forma de gobernar. Ellos esperaban que Cristo viniera, destruyera a los romanos y gobernaran. ¿Se dan cuenta cuando vienen los fariseos? Aquí en Mateo ustedes van a ver un poquito más adelante. Y vienen los fariseos a acercarse a Jesús. Dijeron, acá está la papa, hay que acercarse a Jesús, la nueva forma de gobernar. Tal vez yo voy a ser alcalde, al otro a nombrar intendente, vamos a poder tirar boletas para penta. Están todos contentos. Choquimicha, así, están todos felices, dándose las manos. Se vienen tiempos mejores, la alegría ya viene, ¿cachai? Y juntos somos más, decían, claro, y todos están en la misma, están todos felices porque venía Cristo y vamos a gobernar ahora. Ya los romanos no nos gobiernan y vamos a gobernar nosotros. Y esa era la expectativa que ellos tenían de Cristo. Eso esperaban ellos de Cristo. Se dan cuenta, un Cristo súper utilitario. Y es ahí donde nosotros debemos revisar nuestro cristianismo y qué esperan ustedes de Cristo.